El Paseo de las Torres, que se llama así porque cuando levantaron los árabes la fortaleza en el siglo IX, en este tramo de línea recta era por donde discurría la gran parte de la muralla. Y se dice que esa fortaleza tenía 11 torres de la misma elevación, torres defensivas, que ya a día de hoy se han perdido. Pero también tenía la muralla 9 puertas o arcos que daban acceso a la villa. De esas 9 se conservan 5 a día de hoy y esta es una de ellas, que recibe el nombre del Pozo de la Nieve, porque hasta mediados del siglo XX dicen que con hielo y paja, en un agujero que había en el suelo, conservaba los alimentos perecederos. Y podemos ver que está hecho con mampostería irregular, ¿vale? Que es el sistema tradicional de construcción, y argamasa, que estaba hecho con arena, cal y agua y con el que le daban consistencia al muro. Estamos en la vertiente norte del pueblo. Aquí está el Valle del Guadalimar, que justo allí en aquella cuenca está Sorihuela del Guadalimar, que es el otro pueblo que conforma las 4 villas, junto con Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, que está allí a nuestra derecha, y Toraz. Luego allí en extensión vemos el pueblo de Castellar. Detrás de Castellar, sobre las colinas más bajas, está Santisteban del Puerto y al fondo ya estaría Sierra Morena. Nosotros aquí en Isla Torá estamos a 1036 metros. Y luego allí a la derecha, sobre aquella colina más baja, se deja ver Arroyo de los Jancos, que hacia la derecha ya te lleva hacia la Puerta de Segura y toda la Sierra de Segura. Hay una leyenda que es muy conocida entre todas estas villas y es la que representa este cuadro que vemos aquí, que el original está en el santuario de la Fuensanta que se encuentra en Villanueva del Arzobispo. Ahí podemos ver a la Virgen de la Fuensanta justo al lado del santuario, que está rodeado de vegetación, ¿no? Y la persona que le falta un brazo, que lo está metiendo en el arroyo, era la esposa de Alimenón, que era el rey moro de aquella época. Lo que sucedió es que esa mujer quiso ayudar a los cristianos que tenía presos el rey, y el rey mandó cortarle los brazos y sacarle los ojos. Entonces la mujer lo metió en los brazos en el abrevadero, en ese arroyo, se lavó la cara y recuperó los ojos y los brazos. Entonces dicen que el rey comenzó a creer en el cristianismo. Y arriba está representada lo que sería la fortaleza árabe de Isla Torá, que es a donde estamos nosotros, a 1036 metros de altitud. Nos encontramos en la ermita del Cristo de la Veracruz, que esta fue construida a mediados finales del siglo XVII, es posterior a la parroquia que visitaremos después. Entonces aquí está la imagen del Cristo en el camarín. El diseño está hecho por el pintor Ginés Navarro, estilo barroco, tiene yeserías policromadas y en cada una de las pechinas aparecen los 4 evangelistas. Aquí tenemos también la Virgen de la Merced, ¿vale? Ese es San Marcos, y esto también me gusta contarlo muchas veces, que es el antiguo armonio que se utilizaba en la iglesia, en el coro de la iglesia, que es un armonio de fuelle y tiene más de 200 años. Ahora tienen uno eléctrico, pero este, bueno, lo quisieron dejar aquí como obra de museo y la verdad es que es bastante bonito que la hayan querido conservar. La ermita esta, cuando fue construida a mediados finales del siglo XVII, ahora visitaremos la plaza del convento, que fue construida en el siglo XVI. Entonces ese convento abarcaba mucho territorio y dicen que tenía su propia iglesia, que llegaba hasta esta parte. Y aquí en estas habitaciones del fondo era donde dormían las monjas de clausura de ese convento. Entonces, cuando ya dejó de existir a finales del siglo XVI, luego ya entró el XVII, levantaron esta ermita, que es donde ya se alberga la imagen del Cristo de la Veracruz. Y este es el otro santo entierro que tienen, pero este es más antiguo y este ya no lo procesionan. Procesionan otro más grande que está dentro de la parroquia. Y este, bueno, pues es el museo donde guardan los diferentes faldellines, ¿vale? Que se le van colocando según el tiempo litúrgico. Y el dosel, que es la capita esta de arriba semicircular, y el sudario. De detrás suele llevar la sol y la luna, ¿no? Que dicen que representa la humanidad y la divinidad de Dios. Y aquí también suelo explicar, porque tenemos este retrato, ¿vale? En el que se ve el Cristo primitivo que tenía Isla Torá, que tiene la peluca de pelo natural, ¿no? Y esos antiguos votos que le colocaban como ofrenda a la gente. Entonces este Cristo pues, fue pasto de la llama en la Guerra Civil, y el que tenemos a día de hoy en el camarín fue traído de Madrid en los años 40. Pero esa capita que tiene, ¿vale? En el dosel arriba vemos que tiene como una estrella. Es justo la que tenemos aquí, porque dicen que una persona en el pueblo la logró salvar porque la guardó en su casa. Entonces evitó que se quemara. Y esa es la única que no se procesiona con la imagen. Cuenta la leyenda que tras intentos fallidos de conquista de la ciudad, mandó a las tropas, ¿vale? A los ejércitos, rezar ante la imagen del Cristo de la Veracruz, que siempre lo llevaba una cruz, la Santa Cruz colgada del cuello. Entonces lo mandó rezar ante esa imagen, y ya fue cuando consiguieron la conquista de la villa. Pero claro, eso es una leyenda, porque luego se sabe que fue por pacto de mutuo acuerdo, que como en muchos puntos de la provincia, la conquista de la villa se hizo sin armas, sino por negociación.
esta parte en la que nos encontramos ahora mismo, que es el patio de la ermita, era una esquina de esa muralla que discurre por todo el Paseo de las Torres hacia la Virgen del Postigo. De la Virgen del Postigo iba en línea recta por el Paseo del Solano, que se llama, hacia la Torre del Castillo, que veremos después, y de la Torre del Castillo hacia la antigua Puerta de Bea, y ya la Puerta de Bea conectaba con esta otra. Era exactamente una estructura de cremallera, que se llama, y tenía esa forma rectangular. Que otra importancia que tiene este pueblo es que dicen que por aquí pasó San Juan de la Cruz, ¿vale? Que era el santo y poeta del siglo XVI. Cuando pasó por aquí, en el archivo histórico de la iglesia tiene su firma porque ofició una misa y utilizó un cáliz dorado que veremos dentro de la sacristía. Entonces, para homenajear su paso por esta zona, van colocando estas plaquitas azules verdosas por el conjunto histórico, que también las podemos ver colocadas en el pueblo de Beas de Segura o Pontones, como tú decías. Este es uno de los puntos icónicos del pueblo. Se llama coloquialmente la Plaza del Convento porque a mediados del siglo XVI existía un convento de clausura que se llamaba el de San José, donde le daban culto a la imagen de Santa María, que luego fue pasada a llamar la Virgen de la Fuensanta. Por eso, aunque esta plaza recibe el nombre de Embajador Cuenca, que fue un personaje muy importante, bueno, a día de hoy lo sigue siendo, ¿no? Que es natal de aquí de Innatorá, pero por esa importancia del convento donde le daban culto a la imagen de la Virgen, se llamaba Plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta. Entonces ahí podemos ver esa plaquita, está un poco deteriorada, pero que tiene seguramente más de 50 años y aún se conserva ahí, en la fachada de esta casa. Que esta casa también tiene algo bastante llamativo y es su arquitectura, que es de origen judío, porque dicen que en esa rejería que tiene una R, es la R de Rabín, y es que aquí vivía, bueno, dicen que tenía la sinagoga. Tiene de hecho el número 1 y se piensa que es de las casas más antiguas que tiene el pueblo. Los tres pinaculillos de arriba, efectivamente, las tres estrellas junto con la rejería, y fijaros hasta incluso los capiteles que tiene aquí sobre el marco de las ventanas. Y el convento, pues eso, estaba detrás, el patio del convento estaba detrás de esta fachada de piedra grande que vemos, ¿vale? Y abarcaba como 5 casas más hacia arriba a la derecha, y hacia la izquierda lindaba con la ermita del Cristo de la Veracruz que hemos estado visitando, que era donde tenía su propia iglesia y donde tenían en esas habitaciones las monjas de clausura. El día más bonito de todo el calendario festivo del pueblo, de festividades, ha sido la Noche de las Velas, que aunque ya la hace a día de hoy un montón de pueblos, ¿no? En Baeza, Baño de la Encina, pero aquí tiene un encanto para mí especial, porque al ser las callejuelas tan estrechas, se colocan todas velas por todo el pueblo, incluyendo las rejerías de las ventanas. Y la Torre del Castillo, toda la plaza de San Fernando, donde está la parroquia, todo se llena de velas, y la verdad es que está muy chulo. Estamos ahora mismo en la calle de la Puerta de Bea, porque al final de esta calle era donde se intuye que estaba otro arco de mampostería que daba acceso antiguamente a la muralla, y es uno de esos arcos que se han perdido, de esos 4 que se han perdido. Justo aquí, entre estas dos calles, se encontraba la ermita de Nuestra Señora de la Concepción, se llamaba, ¿vale? Eso sí se sabe que existió también a finales del siglo XVI. Y parte de la arquitectura que tenía esa ermita quedó repartida entre estas dos casas. Por eso ahí podemos ver un blasón que tiene un águila y esa puerta también tan antigua con los capiteles. Y aquí pues la flor, bueno, el blasón que tiene las iniciales de Jesucristo, ¿no? JHS, y la flor lisada de la derecha, las columnas, los mascarones. Ahora mismo nos encontramos en la iglesia de la Asunción, ¿vale? Siempre me gusta detenerme aquí al principio para explicar que este es el pórtico primitivo de la iglesia, ¿vale? De cuando se construyó a finales del siglo XVI. Este era la puerta que daba antiguamente a la calle. Y luego en el siglo XVIII le hicieron una ampliación a la iglesia, construyeron este pasillo y a la derecha le hicieron una casa al sacristán y a la izquierda al cura. Cuando le dieron esa ampliación a la planta de la iglesia, ahí antiguamente donde vemos la pila bautismal, aquella que es de una sola pieza, ahí se alzaba la torre primitiva del campanario. Entonces en ese siglo XVIII la desmocharon y la sacaron fuera donde está la actual. Y de esa forma le dieron espacio a la sillería del coro.
¿vale? Que eso es una réplica de Jaén, del mismo que hay en Jaén. El coro es de estilo barroco y me gusta contar que se sigue utilizando a día de hoy, que 2 veces a la semana ensayan y que 2 veces al año cantan en latín. El día del Corpus y el 3 de septiembre, que es el día del Cristo de la Veracruz, esos 2 días se oficia misa y cantan en latín. Entonces, para mí es algo muy bonito que sigan manteniendo esa tradición y al pueblo le enorgullece mucho porque dicen que incluso viene gente del pueblo de fuera del pueblo a verlo. El coro lo conforman 20 vecinos y lo dirige una persona que es, como yo digo siempre, mi mejor amigo del pueblo, porque es un hombre que tiene 78 años y es muy carismático, es muy querido aquí en el pueblo y tiene muchísima cultura, sabe muchísimo. A él lo llaman el curilla porque estudió para cura, por eso sabe canto gregoriano y sabe latín. Entonces él le da a los vecinos cómo es leído los cánticos y por eso esos 2 días del año en el calendario festivo se oficia la misa y cantan en latín. Por un párroco que vino de Toledo y estuvo viviendo muchos años en Villanueva del Arzobispo. Dicen que a esa persona pues, le gustaba pintar, entonces la parroquia le pagó los materiales y él donó todos los cuadros que veis, los donó a la iglesia, fueron hechos por él, por la misma persona. Y lo curioso es que en todas ellas aparece gente del pueblo pintada y no son muy antiguas. De hecho, dentro de la sacristía pintó los 4 evangelistas, que ahora los veremos, y en uno de esos cuadros dejó el año escrito en el que lo hizo, que es en el 2003. Entonces son vecinos que actualmente no los podemos encontrar por la calle. Entonces si había alguna cara conocida, no es que no aparecido un santo por la calle, es que son vecinos del pueblo los que aparecen en el cuadro. Esta iglesia fue hecha por Alonso Barba, que era el discípulo de Andrés de Vandelvira. Andrés de Vandelvira, que durante muchos años estuvo viviendo en Villacarrillo. Y una de las obras características era la cúpula vaída, esta que tiene forma de pañuelo, que la diferenciamos de la de media naranja, que está aquí en la capilla mayor. Ahí en el baldaquino, que es la estructura esta que tiene pintura policromada, que de hecho está hecho de madera, no es ningún tipo de piedra, de mármol, que eso me lo pregunta mucha gente, por eso también está ligero. Y ahí está siempre la Virgen de la Asunción, que es la que le da nombre a la parroquia, excepto después del domingo de resurrección que colocan durante unos días al Cristo resucitado, siempre está la Virgen de la Asunción. La iglesia es puro estilo renacentista, ¿vale? Lo único que tiene de estilo, por ejemplo, gótico, es la pila bautismal que hemos visto allí, que es de una sola pieza, aunque ya a día de hoy para los bautizos utilizan esa pequeña de ahí. Y ya la sillería del coro que hemos comentado de estilo barroco. Luego todas las imágenes obviamente pues son posteriores a los años 40, ¿vale? Porque todo lo que había se quemó en la guerra. Pero la estructura, la infraestructura de la iglesia, dicen que sí que no sufrió ningún daño durante la guerra. Aquí en la sacristía, de lo más antiguo que se conserva son las cajoneras platerescas estas que están hechas de nogal y cada recuadro tiene una inscripción diferente. En el centro, por ejemplo, aparece 2 veces el Santo Rostro, ¿vale? Que está en Jaén. A la derecha está San Pedro y a la izquierda está grabado San Pablo. Y la mesa de mármol negra, de la que utilizaba el cura para revestirse y tiene incrustaciones de alabastro. Esto y las cajoneras están datadas del siglo XV al XVI. Aquí en la vitrina, a nuestras espaldas, tenemos los ternos que fueron bordados en Baeza en el siglo XVI. El verde, el rosa y el rojo son los más antiguos. Luego del blanco hacia la izquierda son los actuales, ¿no? Pero estos aún así dicen que siguen utilizándolos a día de hoy, según el tiempo litúrgico. Me dijeron que el rosa lo utilizan 2 veces al año, antes de Cuaresma y antes de Navidad. Y yo siempre me gusta contar la curiosidad de la capa del terno rosa, que si os fijáis, a diferencia del resto que están colgadas sobre una percha, la capa esta del terno rosa está colgada sobre el busto de un maniquí. Y es debido a los bordados que tiene, porque pesa 19 kilos, es el más pesado de todos ellos. Aquí sobre el mostrador, sobre la vitrina, tenemos la Virgen de la Fuensanta, ¿vale? Que es la patrona de las 4 villas, de Sorihuela, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Tolafe. Y aquí detrás de la vitrina tenemos el cáliz dorado, que es el que utilizó San Juan de la Cruz en la misa que ofició en el siglo XVI, que ya hemos visto antes por el conjunto histórico las plaquitas azules verdosas que homenajean su camino, ¿no? Luego el Vía Crucis que tenemos ahí y esta custodia de la izquierda, que es plata bañada en oro, eso lo siguen utilizando y procesionando en las procesiones más importantes. Luego lo más curioso que tiene la sacristía para mí es este Cristo, porque dicen que hace 30-50 años las paredes de la sacristía estaban pintadas de blanco, estaban lisas. Entonces hicieron una remodelación y a la hora de incrustar la piedra, justo ahí en esa esquina encontraron al Cristo emparedado, lo que es el Cristo solo, sin la cruz. La cruz se la tallaron después para colocarlo. Y es que como tiene esa especie de turbante, no tiene la típica corona de espinas con la que estamos acostumbrados a verlo, pues piensan que seguramente lo tallaría algún árabe y los cristianos al encontrarlo lo ocultasen para que no se supiera de su procedencia. Por eso lo datan del siglo XIV. Luego arriba tenemos los 4 evangelistas, ¿vale? Que los pintó ese párroco que vino de Toledo y estuvo viviendo por esta zona muchos años. Y veis, en aquel de allí es en el que dejó escrito el año en el que pintó todos los cuadros. Estos de aquí, los que están puestos en la planta
de fuera de la iglesia. En esta esquina tenemos la campana antigua que tenía la antigua torre, que en el volante tiene una inscripción grabada de 1941, que es el año en el que quedó inservible. Entonces dicen que como a veces tenían espacio por no fundirla y desecharla, pues la dejaron aquí como obra de museo. Esto es un capitel corintio, de lo poco que conservamos de los romanos, del asentamiento de los romanos, al igual que la columna. Y es que dicen que en esta habitación que hay a la entrada de la iglesia, por la que hemos pasado, que hay un pequeño pozo, cuando le empezaron a quitar desnivel al suelo, fue apareciendo el capitel este. Y bueno, ya está erosionado del agua, de haberle dado otro uso, pero se conserva aquí bajo llave por esa importancia que tiene y por ser de lo poco que se conserva de los romanos en este pueblo. Ahora mismo estamos pisando la bóveda bajo la que está San Antón, que era la primera imagen que estaba al entrar a la iglesia a la izquierda. Y al otro lado, en esa bóveda pequeña, está San Isidro. Ahí en el centro, aquella bóveda que tiene un poco más de altura, es la bóveda principal donde está la cúpula de pañuelos, que era obra característica de Vandelvira. Y ya las restantes, ¿ves?, de la planta cuadrada de la iglesia. Esta estatua es obra de Constantino Unguetti y la quiso donar a este pueblo como homenaje a su tradición musical, porque dicen que cuentan con una de las bandas municipales de música más antiguas de la villa, de esta zona, y fue donada en 1972. Hay una réplica exactamente igual en el pueblo de Castellar. Restauraron este arco, ¿vale? Y donde se intuye que pudo estar, simbolizando este arco, la torre del homenaje antiguo. Lo que sí se sabe es que la muralla continuaba desde la puerta del arrabal en línea recta hacia la torre del castillo, eso sí se sabe que estaba por aquí. Bueno, nos encontramos en la puerta del arrabal. Esta era una de esas 9 puertas o arcos que daban acceso a la villa. Cuando Fernando III el Santo conquista la ciudad, respeta parte de la muralla y lo que hace es crear una fortaleza dentro, con una plaza de armas a la cual se accedía por aquí. Y ya parte extramuros quedaba el arrabal, que eran la aldea y cortijos que quedaban fuera, por eso recibe ese nombre. Y arriba tenemos el escudo del obispo de Sandoval y Rojas, que era el que estaba en ese momento en la diócesis de Jaén, y por eso mandó construir esa hornacina con su escudo. Y al otro lado, ¿vale?, de este postigo tenemos el blasón de la Virgen de la Asunción, que es la que le da nombre a la parroquia. Era donde estaba la fortaleza musulmana, pero se ve que tiene restauración hecha por los cristianos. Y arriba vemos 2 goznes, que son los ejes que daban ya el indicativo de que la puerta era de 2 hojas, no era solo un pórtico, ¿vale?, de entrada. Y ahí arriba está la hornacina donde está la Virgen de la Asunción. Y ahí ya tenemos lo que era el acceso a la plaza de armas, donde hoy día está la escultura de Fernando III.
Otro personaje muy querido por el pueblo y conocido dentro del panorama nacional es Paco Clavel. Esta es su casa, ¿vale? Y es nacido aquí, eso mucha gente no lo sabe. Y es importante dentro de la escena española porque fue precursor de la movida madrileña durante los 80. Esta es la calle Rincón, ¿no? Que es una de las calles más pintorescas y sinuosas de todo el conjunto histórico. Y aquí ya podemos ver pues, la tradición que tiene el pueblo por engalanar todas las fachadas de flores, ¿no? Y mantenerlo así de florido durante todo el año. Y una característica del conjunto histórico son las darbes, que son estos callejones sin salida, que eran idea de los árabes, ¿vale? Porque hacían estas calles tan estrechas para aminorar el viento y el frío. Y también en caso de asedio, pues si se encontraban con un enemigo no tenía posibilidad de escapatoria, al ser tan estrecha el recorrido de sus calles. En esa puerta, ¿vale? Estaba el antiguo cine del pueblo. Cuando solo existía este pueblo hace muchísimos años, aquí era donde estaba el único cine del pueblo y venían la gente de alrededor para poder ver ahí películas. Desde esta parte, en la fachada, se aprecia muy bien la mancha blanquecina que queda en esta hilera, ¿vale? En esta fila, y es lo que da el indicativo de dónde estaba antiguamente la torre primitiva del campanario. Entonces, desde esta parte se aprecia muy bien dónde estaba antes. Nos encontramos en la Torre del Castillo, ¿vale? Donde se intuye que podía existir el castillo cristiano durante el siglo XIII. Esta torre ha sido restaurada hace 4 años y aquí se encuentra el aljibe más profundo del pueblo, que tiene unos 5 metros de profundidad. Y lo que hacían era utilizar esa canalización, esa pequeña fisura que hay en esa bóveda, para bajar el agua de las precipitaciones al aljibe y poder llenarlo. Este seguramente lo utilizasen para regadío o animales, puesto que el agua de las precipitaciones no les daría de abastecimiento de agua potable. De la manera que se obtenían abastecimiento de agua potable era a través de esos aljibes pequeñitos que construían en diferentes puntos del pueblo y utilizando el agua freática, que es la que brota del suelo, con esa sí tenían abastecimiento de agua. La manera de canalizar el agua en esa fisura eran estas canalizaciones que tenemos aquí, unas tanores, y están hechos con barro cocido. De esa manera bajaban el agua hacia el aljibe. Tenemos en esta vitrina el fuero de Ignatorás que otorgó Fernando III a la villa en 1240. Dicen que contenía 885 leyes para legislar la villa. Luego aquí podemos ver alguna cerámica íbera, la roca grisácea que es de origen volcánico, colocación hacha en el Neolítico. Esos son restos que se están recuperando del espacio este que hemos visto fuera, las bóvedas esas que están semidescubiertas. Aquí en esta otra bóveda podemos ver el arca del concejo, que está datada del siglo XVIII, de la que dicen que eran necesarias 3 llaves para abrirla, ¿vale? La de las 3 personalidades más importantes de aquella época, que eran el alcalde, el médico y el cura. Mira, aquí podemos ver bajo esta bóveda los atanores que os he enseñado antes, que estaban hechos con barro cocido, y era lo que incrustaban en esa fisura para canalizar el agua, ¿no? Hacia el aljibe. Y mira, en esta bóveda, de hecho, se aprecia el ladrillo original que tenía la torre en el siglo XIII, ¿vale? A diferencia de la otra, que se ve que el ladrillo es nuevo y lo han hecho a imagen y semejanza de este. Y aquí en las esquinas tenemos 2 pechinas, enfrente habría otras 2, de las cuales se cruzaban unos arcos formando lo que era la cúpula, el techo de esta planta. Luego aquí, sobre esta bóveda, tenemos los blasones que colocaban los cristianos en las casas más señoriales, ¿vale? Que la más destacable es la de la derecha, que es la cruz de la Orden Calatrava, la orden cristiana que pasó por aquí a conquistar la villa. Bueno, ahí están los restos visigodos de asentamientos anteriores que han sido encontrados entre las fachadas de algunas casas de particulares. Y aquí podemos ver en esta vitrina algunos fósiles marinos que también han sido recuperados de los restos estos arqueológicos que hemos visto fuera. Ahí, por ejemplo, hay 3 conchas y lo de la esquina es un erizo de mar. Os quiero contar un poquito más sobre la historia de la conquista de Ignatorás. Y para entenderlo mejor, pues nos tenemos que poner en contexto y remontarnos a 1230, que es cuando Fernando III el Santo toma posesión de su nuevo reino bajo la corona de Castilla, que es el momento en el que unifica los reinos de Castilla y León. Lo que hace es ceder todas estas tierras al arzobispado de Toledo, ¿vale? En ese momento el que está al mando del arzobispado de Toledo con ese título es el personaje don Rodrigo Jiménez de Rada, que era un diplomático y consejero del rey Fernando III durante muchos años. El motivo por el que le cede a don Rodrigo Jiménez de Rada
estas tierras es por la insuficiencia de medios materiales y personales de los que dispone en ese momento para gestionar los dos ejes de invasión nazarí que tiene en ese momento, que eran el valle del Guadalquivir, ¿vale? Y la cuenca del Guadiana Menor hacia Almería. Entonces, estando Rodrigo Jiménez de Rada al mando, en 1235 logra la conquista de esta villa. Luego, en 1240, se le otorga el fuero de Cuenca, que acabamos de ver en el interior de esta torre, y en 1252 su hijo y sucesor, Alfonso X el Sabio, le cede estas tierras a Sancho de Castilla, ¿vale? Que era su hermano y también hijo de Fernando III. Sancho de Castilla, este personaje, es importante en esta historia porque es el que hace que Inna Torá, junto con Cazorla y Quesada, formen parte de esas primeras villas del adelantamiento de Cazorla. El adelantamiento de Cazorla eran unas tierras de realengo y señorío. Realengo significa pues, que eran tierras que pertenecían directamente a la corona. Y de señorío pues, significa que era una institución propia de la Edad Media, digamos, en España, de las cuales una persona de la nobleza estaba bajo el control y autoridad absoluta de esas tierras. Entonces, por ese motivo, que era que Inna Torá estuviera como punto de control entre ambos ejes de invasión nazarí, es por la que se le conoce mucho a esta villa como la muy noble y leal antigua villa de Inna Torá. Las poblaciones que hay en la fortaleza se desbordan de la muralla y van creciendo aldeas en el llano alrededor de la villa. Paulatinamente esas villas van creciendo hasta tal punto de que se independizan. Y de esa forma nace Sorihuela del Guadalimar, Villanueva del Arzobispo, que en su inicio era conocida como La Moraleja, y Villacarrillo, que la tenemos en este vertiente, que era conocida como Torre de Domingo Priego. Mira, desde esta vertiente podemos ver justo aquí a nuestros pies el pueblo de Villanueva del Arzobispo, allá a la izquierda una serrezuela que asoma muy escarpada, que es la Sierra de Alcaraz, de Albacete. Luego nos vamos un poquito más a la derecha, un montículo grande que tiene la cumbre grisácea, es el Cerro del Yelmo, que ya pertenece a la Sierra de Segura, que va desde el Yelmo por detrás de estas montañas, ¿no? Las que tenemos justo en el frente son la Sierra de las Villas, siendo nuestra montaña más alta aquella de allí, que es la visiblemente más alta desde nuestro punto de vista, que es el Blanquillo, que tiene 1830 metros de altitud, ¿no? Luego, aquel barranco que se ensombrece y se profundiza hacia la izquierda es el que nos conduce hacia el embalse de la Guaceba, que es uno de los más conocidos de la Sierra de las Villas. Y luego allá al fondo, ya nos lo está tapando un poquito las nubes, se ven las poblaciones de Cazorla y la Iruela. Podemos ver a media altura de la segunda antena la pedanía de Mogón, que está repartida entre los términos municipales de Villacarrillo y Inna Torá. Si cogemos de referencia la punta de la antena, en la loma tenemos la población de Chilluévar, y al fondo hay una serrezuela que todavía se intuye un poquito la V, el collado grande que hace, que es donde está el puerto de Tíscar, y abajo a los pies está Quesada y la otra vertiente el pueblo de Huesa. Luego al fondo, donde tenemos sobre la luz del atardecer en extensión el pueblo de Villacarrillo, que le continúa la autovía, al fondo se alzan los montículos más grandes del Parque Natural de Sierra Mágina. Y a la derecha de esos montículos grandes siempre se suele ver bastante bien Jaén Capital, aunque hoy le tenemos que echar un poco de imaginación porque ya no lo está tapando las nubes. Aquí donde nos encontramos podemos ver entre los adoquines grabada la cruz de la Orden Calatrava, ¿no? Que tiene los 4 lados iguales y la flor lisada en cada una de las esquinas, que representa la cruz de la orden militar de las tropas cristianas que pasaron a conquistar la villa por aquí en 1235, ¿no? Y este arco, que responde a modelos musulmanes, cuenta con una leyenda que le da parte de veracidad a la historia de que Inna Torá fue conquistada sin derramar sangre, ¿vale? Por un pacto de mutuo acuerdo. Y lo que dice la leyenda es que en tiempo de los árabes había una persona que custodiaba el acceso a la villa por esta puerta. Y no se sabe por qué, si por lo tarde de la hora, entrada la noche, pero se quedó dormida y no dio el aviso del peligro inminente que era que los cristianos estaban llegando. Entonces, cuando llegaron los cristianos, se encontraron el postigo abierto y tal fue la sorpresa de los musulmanes que se rindieron sin luchar. Luego hay otra versión de esta historia, de esta leyenda, digamos la versión cristiana, ya que los cristianos lo atribuyen todo a una causa divina, y lo que cuenta esa otra versión de la leyenda es que lo que hizo que la mujer, que esa persona que custodiaba la entrada a la villa, se durmiera plácidamente fue porque la Virgen quiso. Por eso recibe el nombre este arco el arco de la Virgen del Postigo.